Panchito se casó con quién? Panchito se casó con no, otro nombre, hermana Marlena, no sé, ¿con quién? ¿Con quién se casó? Pues Panchito se casó con Lisette, ¿verdad? Y entonces un día hicieron una barbacoa en su casa. Entonces, cuando él iba a preparar la punta, ella le dijo, nada, acá hay que cortarle la punta. Y entonces Pancho dijo, ¿por qué le vamos a cortar? No, en nuestra familia, todos, cada barbacoa que hacemos, le cortamos la punta. Pero usted, Panchito, no quedó bien. ¿Y eso quién lo dijo? Mi mamá. Ustedes fueron más de la mamá. Le dice mamá, fíjate que Pancho no está satisfecho con nuestra tradición, que nosotros le cortamos la punta, ¿verdad? Sí, Pancho, siempre, ¿cómo que te pone a creer que vamos a hacer carne así? No le vas a cortar la punta. Pero, ¿y eso de dónde viene? No, mi mamá, la abuela, mi mamá. Y fueron donde la mamá. Queremos hacer una barbacoa. Y tenemos ahí ya pasado, pero me dice que hay que cortarle la punta. Venimos aquí donde Susana, mi suegra, y también me dice que debemos cortarle la punta. ¿Y usted qué? No, le digo, sí, que nosotros siempre le cortábamos la punta porque nuestro sartén era pequeño. Entonces no cabía, lo cortamos. Pero ustedes fíjense, la necesidad, las circunstancias obligaban que ellos le cortaran, pero como le cortaban siempre y la hija bien, hay que cortarlo. Y eso lo incorporó a su tradición en su hogar. Pero después, ya otra generación más querían que también hiciera lo mismo. Pancho dijo, no, ¿y por qué? Él le da razón. No había verdaderamente una razón, porque nosotros tenemos una gran palota, y entonces ahí cabe. Pero entonces, lo malo está en que le cortemos la punta. ¿En qué estamos mal? En querer obligar a los demás a que lo hagan de la misma manera. Y que eso marque una diferencia. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, vos no te vas a casar con la fulana porque ellos le cortan la punta. ¿Tiene eso algo fundamental? No, eso no es una cosa que marque una diferencia. Lo que le puedo decir, no te cases con ella porque no es hija de Dios, porque ¿verdad? Estamos, pero por otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo las tradiciones son malas? Cuando se imponen a los demás. Fíjense Jesús lo que dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Fíjense, el profeta estaba censurando a los hipócritas de su tiempo. Las palabras de Isaías, no basta con honrar de labios, no basta con honrar de labios. Nuestra obediencia al Señor debe de nacer del corazón, no es de labios, no son las manifestaciones externas. Hemos visto que nuestra adoración es en vano, es vacía, cuando la motivación no proviene del corazón, ¿verdad? Y no tenemos esa autorización que proviene del cielo. Señor, que te pueda adorar como es debido. Señor, si ven nosotros, no, es que Dios quiere adorarme. Mi espíritu va a estar con él para que su adoración sea en espíritu y sea en verdad. Que los motivos sean puros. ¿No? Que los motivos sean puros. Es duro esa exclamación cuando estaban enseñando sus mandamientos de hombres, como que si fueran doctrinas de Dios. Y hay donde se implementan, ¿verdad?, cosas y que entristece a la gente. Pablo en Corintios, por ejemplo, con respecto al dedo, algunos
otros no querían verlo. Lo del velo, hermanos, hay que interpretar, ¿verdad?, ese pasaje del velo. Porque dice, es contra natura que el hombre se deje crecer el cabello. Porque el cabello es el velo de la mujer. Pero es que en ese tiempo el velo no era algo que se ponía, hermanos, que cubría la cabeza o el cráneo. Porque ahí hay una confusión, ¿verdad? La cabeza es cara y cráneo. Entonces el cabello era dado a la mujer para, hermanos, como velo. Pero ¿cómo quedaba la cara? Entonces en la cara se ponían un velo, para que el santo que estuviera no se distrajera por todo lo que la mujer se... Entonces en realidad el velo era esta parte de aquí, hermano, ¿verdad? Se cubría. Hoy hay algunas iglesias que no se pone velo, ¿verdad? O sea, se cubre, no está bien. Y dice ahí, nosotros no somos contenciosos. O sea, si unos lo hacen, si otros no lo hacen, no somos contenciosos. Nosotros lo que hacemos es sugerir. Hay cosas que la misma palabra nos sugiere. Y debemos de tener cuidado, porque no vamos a separar a la iglesia. Muchas divisiones vienen por cuestiones que son tradiciones y no es la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Muchas familias, yo me llevo con aquellos que hacen las cosas de la misma manera que yo las hago, me siento más cómodo, pero debemos de amar y aceptar a los demás como son. Si yo los invito a comer un sorbete, ustedes no les va a gustar el sorbete que a mí me gusta, que van a querer su sabor predilecto, ¿no? No, es que si no es chocolate, no es solo chocolate. No, mira, a mí el chocolate me hace daño, a mí no me gusta, a mí. Pues no. Yo como usted no puedo salir a tomar sorbete. No puede ser. Porque hay pistacho y hay otros sabores. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, Jesús deseaba dejar claro que ellos, ¿verdad?, eran, lo que hacían eran dogmas de hombres, no eran dogmas de Dios, ¿verdad? No era de Dios las cosas. Entonces la imposición de tradiciones como si fueran mandamientos, eso estaba en contra el Señor. Una tradición es mala cuando se impone a los demás. Esa tradición es mala, no es correcta. Dice, condenó Jesús a los fariseos por llevar a cabo sus elaboradas abluciones antes de cada comida. No los condenó. Si deseaban perder el tiempo con rituales absurdos, eso era asunto de ellos. La censura que Jesús hizo de los fariseos no se debía a la costumbre de ellos, sino a que ellos estaban tratando de imponer estas costumbres a los demás. Habían elevado las tradiciones de ellos al estatus de mandamientos divinos. Enseñaban que los hombres debían guardar sus tradiciones. Condenaban a todos los que no las guardaban. Por eso ese segundo criterio, una tradición es mala cuando se impone a los demás. El Señor nos lo deja muy claramente. Por eso le vuelvo a decir, esto de las tradiciones también es un poco complicado, porque algunas de ellas nosotros las tenemos desde hace mucho tiempo. En El Salvador hay muchos lugares y mezclados, usted sabe, ¿verdad? Las festividades son mezclas, ¿verdad? Son situaciones, muchas a través de lo que se conoce como el santoral, ¿verdad? Cada localidad, cada pueblo tiene un santo de patrono del lugar y las festividades giran alrededor de ellos, y muchas otras que son puestas, no por los españoles a través del catolicismo, sino muchas son paganas. Usted ve que en algunos lugares, pues sí, lo que sale es el diablo, ahí anda correteando, no sé qué, y anda haciendo, y usted como cristiano, ¿cómo va a andar de acuerdo en que ¿verdad? Son cosas que usted entonces mejor se abstiene, ¿verdad? Pero no condena a los demás, porque ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Son parte de las tradiciones de ellos. Usted puede disfrutar, ¿verdad?, las cosas sin participar de esas tradiciones. Entonces, es tiempo que le van a dar, si usted vive en determinado lugar, le van a dar días feriados por eso. ¿Y usted va a estar por eso? No, usted aquí va a recibir su día.
va a disfrutar, va a divertirse, siempre y cuando no dañe a otro. Yo me acuerdo una vez que, estando en la iglesia del camino, un hermano, eran las fiestas de agosto, y entonces vio a uno de los líderes de la iglesia subido ahí en la rueda, y para él, pues sí, ¿verdad? Su conciencia débil, que me dice la palabra con yo debo de tener cuidado de hacer esas cosas por mi hermano, ¿verdad? Que no vayan a caer ellos de, pues si lo hacen, otra vez con eso no quiero nada. No puede ser así. No tiene que ser cuidadoso. Por eso Jesús enseñó claramente, hermanos, y es un error imponer nuestras tradiciones religiosas a los demás. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo por distinguir entre lo que no puede cambiarse, porque es la voluntad revelada de Dios, y lo que puede cambiarse. Si alguien, yo tengo una tradición que ha venido por qué, y alguien viene y me dice, no lo podemos hacer de esta otra manera. No estaré en mi decirle, sí, hombre, hagamos. ¿Qué problema? No hay ningún problema. Pero no puedo cambiar una tradición que está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. No podemos cambiar eso. No podemos cambiar eso. Entonces, ¿cómo distinguir entre las tradiciones y los mandamientos? Tradicional se aplica a todo aquello que tiene mucho tiempo de existir, ¿sí? Tradicional. A veces se habla, y entonces cuando hablamos de tradicional, no, yo odio todo lo que es tradicional, y otros que están a favor de lo tradicional. Pero, por ejemplo, se habla una familia tradicional. ¿En qué consiste la familia tradicional? Padre, madre, hijos. Esa es la familia tradicional. ¿Es mala esa familia? No, es el fundamento. Dios lo hizo así. Papá, mamá, hijos. Estamos. No habló el Señor de otro tipo de familia. Con dos hombres, dos mujeres, con la mamá solo con hijos, el papá solo con hijos. No habló así. Hoy se me ocurre, yo tengo el dinero, puedo ir a fecundar a una mujer y tener hijos míos, ¿verdad? Me hicieron una mujer, y estos niños son míos. Pero yo no tomo en cuenta ni quiero saber de la mujer, y que los niños solo me tengan a mí como papá. ¿Eso es bueno? No es la familia tradicional. Esos niños no es una familia funcional, ellos no van a aprender lo que es. O que dos hombres y adopten a un niño o dos mujeres. ¿Es esa la familia tradicional? No. Entonces a veces lo tradicional lo tenemos como algo malo. No. Lo tradicional también es fundamental, es de acuerdo a los fundamentos. Hay iglesias que dicen iglesias tradicionales. ¿Y cuáles? ¿Por qué dicen tradicionales? Porque se pegan muchas veces a lo que es la sana doctrina. A veces se quisiera que la iglesia también discursara y entrara en otras áreas de interés. Viene un año político que la iglesia participa. La iglesia no va a participar. La iglesia debería de ser rectora. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué? Analizarlos, verlos, qué vida, qué fruto de vida han dado. No es que el candidato tiene una esposa y tiene amante y tiene... ¿Cómo va a ser un buen líder para esta nación? Ni estoy decirlo, no puede ser. Y no es que por favorecer a uno o por favorecer a otro. No, porque la nación, hermanos, necesita tener buenos líderes. Líderes que Dios, hermanos, pueda utilizar para bendecir a toda la población de este país. Amén, está conmigo. Bueno, qué bueno. Entonces, fíjese bien, a veces escuchamos eso de iglesias tradicionales. A veces queremos que rechacen lo que ellos creen y que practiquen expresiones como, digamos, la nueva posición de la iglesia. O sea, la iglesia, hermanos, si estuviera Pablo, por ejemplo, hoy dirigiendo la iglesia, ¿qué diríamos? No, muy estricto, no me gusta a mí. ¿Por qué? Porque
inspirados por Dios, hablando palabra de Dios, hermano. Y eso es lo tradicional. Esa es la iglesia tradicional, la iglesia de los apóstoles y profetas. Qué bueno que tuviéramos iglesias como esas hoy, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, para saber si una tradición es buena, lo debemos de ver a la luz de las Sagradas Escrituras. La otra, el último criterio, hermanos, el tercero, una tradición es mala cuando se da por... Una tradición es mala cuando es, o la queremos hacer más importante de lo debido. Cuando queremos propiciar que esa tradición es más importante que lo que debería de ser. Hay cosas y hay áreas que pueden cambiar. Fíjense que el diálogo entre Jesús y los fariseos fue público. Y por eso, hermanos, a Cristo no le interesaba defender, ¿verdad? Ni defenderse él, ni defender a los discípulos, sino traer luz a la gente que lo escuchaba. Él creyó necesario darles una merecida explicación a quienes, a los que estaban escuchando. Vemos Marcos 7, que decíamos que es el 7, Marcos 7 es el otro capítulo donde se habla de las tradiciones, versículo 14 y versículo 15. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús estaba hablando espiritualmente. Dice el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga, estaba remachando esto. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y ahí es donde la meditación del día de hoy está basada en eso. Los discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que los que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí, hermanos, es bien importante, ¿verdad? Esto, porque incluso trae esperanza a nosotros que los discípulos que habían estado con él no lo entendían. No lo entendían. Porque los discípulos incluso le preguntan: ¿estás hablando por parábola? O sea, esto no hay que tomarlo literal, ¿verdad? Esto es una parábola. Esto que acabas de decir no es una enseñanza que la vamos a aplicar literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Explícanos la parábola. Los fariseos se lavaban y se lavaban y se lavaban para hacer. Entonces dice el Señor: eso no es lo que hay aquí dentro del corazón. Eso es lo que nos contamina, ¿no? Y nos habla de una serie de maldades. Entonces, eso quiere decir de que para comer mis alimentos no me debo de lavar las manos. No, eso es higiene. Y este es el templo del Espíritu Santo. Este templo debe de estar bien, yo lo debo de cuidar. No porque lo que entra por la boca sale, yo voy a ingerir licores, yo voy a ingerir drogas. No es eso, no es lo que está diciendo él. No, lo que está diciendo, y ahí se va al plano espiritual, es que lo que verdaderamente imposibilita que nosotros caminemos en la rectitud, que caminemos hacia la salvación, lo que verdaderamente imposibilita es lo que está dentro de nuestro corazón. Eso es el verdadero problema. Ahí está la maldad. ¿Y cómo se evidencia esa maldad? Con lo que usted habla. Un corazón resentido.
cuando usted hable, va a denotar resentimiento. Un corazón maledicente, un corazón así, cuando usted hable, mandar buscando a quién decir y hablar palabras y ahí se detecta, no, este tiene problemas. No es lo que comió, si se comió un mango o se comió una guayaba, lo que va a hacer que usted, y que usted no se haya lavado las manos, lo que va a hacer que usted se contamine. Usted se contamina por lo que tiene en el corazón. Eso es lo que contamina. Y eso es lo que el Señor les explica a sus discípulos. Estos decían, haciendo limpios todos los alimentos. Ve ahí en el versículo 19. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, el Señor, si bien es cierto que el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Números, se nos enseña que había algunos alimentos que no podían comer. Y da la razón, y lo del por qué. Pero aquí el Señor está haciendo limpio todos los alimentos. O sea, que habían algunos alimentos que eran buenos, nutritivos, sanos, pero que no estaban dentro de la norma, ¿sí? Y entonces no los comían. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús en ese momento está haciendo, usted puede comer de todo. Estamos ya no de acuerdo a la tradición. Claro, hay cosas que son de sensatez. Yo tengo problemas de colesterol, me voy a comer una libra de chicharrones. No, hermano, no lo voy a hacer. Pero un joven sano y no tiene problema, se come un par de chicharrones, ¿no? Le va a caer problema. Hace ejercicio, quema ese colesterol y la suicidio. Pero si yo me lo como, ¿no? Yo, mire, ya a la hora, a las 2 horas, voy a tener que andar caminando así, porque me voy a sentir mareado. Porque el colesterol va a hacer que no llegue suficiente irrigación al cerebro y me voy a sentir, ¿verdad? Una vez me tomé 2 días seguidos una taza de café con cremora y le puse bastante cremora. Hermano, se me taquearon las arterias, ¿verdad? Y andaba así, ¿se entiende? Pero es malo eso, sí, en algunos componentes, mucho sodio. Pero tomarlo, eso se puede tomar todo ese día. Entonces, ¿qué nos habla la tradición? Era un problema del corazón en aquel tiempo, no era un problema de los alimentos, ni si se lavaban o no se lavaban, era el corazón. Entonces, este tercer criterio, hermano, una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido, cuando se hace un énfasis desviado en ella o cuando llega a ser tan importante para nosotros que la determinación por observarla ensombrece nuestra preocupación por obedecer los mandamientos de la ley de Dios, obedecer la palabra de Dios. Yo estoy obsesivamente, ¿verdad?, tratando de hacer una tradición y eso, hermanos, ensombrece o me aleja de lo que es la verdad. Yo debo dejar las tradiciones, las debo de dejar. Entonces esa es una cosa sumamente importante. Y la otra que dijimos, no tratar de imponerle, hermanos, las tradiciones a nadie. Mis tradiciones son mías, de mi familia, del pueblo donde yo nací, hay tradiciones, pero esas no las voy a, si voy a otro lugar no tengo que llevar. Claro, yo les puedo vivir dentro de mi hogar y hacerlo. ¿Y hay algún problema en eso? No. Pero si veo que eso impide acercarme a otra gente, puedo renunciar, puedo por tener una mejor relación con las personas. Pero ¿qué es lo que en último lugar debemos de ver? Mire, en cuestiones de fe, ¿verdad?, pues sí, debemos de tener unidad. Si se trata de fe, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, mire, es bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, nuestros hijos no se deben de casar con yugo desigual. De eso debemos de pensarlo, porque bueno, la palabra nos dice, hay unidad,
Debe de haber unidad en la familia, debe de haber unidad en la iglesia, debería de haber unidad. Sí, no en este tema porque otros no van a considerarlo, pero en la iglesia debería de haber unidad. Pero en las opiniones debe de haber libertad. Para mí el sorbete más sabroso es el chocolate. Esa es mi opinión. Y yo soy libre de decir que eso es bueno. Usted, café, fresa. Usted es libre de eso. Pero, ya sea, hermanos, en la fe o en la opinión, lo que debe de prevalecer, dice la palabra de Dios, es el amor. Es el amor. A usted le gusta la fe, pero no por eso le voy a dejar de amar. ¿No? ¿Estamos? Si usted toma la decisión y, ¿verdad?, propicia que sus hijos se casen con inconversos, pues yo lo voy a seguir amando. Lo único que sé que van a tener sufrimientos usted y sus hijos. Él está conmigo, pero que lo voy a seguir amando, lo voy a seguir amando. Una vez nos invitaron unas hermanas de mi padre que se casaba la hija. ¿Y a dónde va a ser? No, en la iglesia de, no sé si San Francisco, no sé, algo así, en Santa Tecla, una iglesia muy bonita de madera, pero católica. Se casaron. ¿Cuánto duró el matrimonio? Ella había sido educada en el Taber, en otra iglesia, y él en la iglesia católica. Cuando vieron los problemas, aquello explotó. ¿No es cierto? Eso fue satisfactorio para la madre que permitió, y para la hija se quedó, ¿verdad? Hoy vive solo, divorciado. ¿Pero qué? ¿Es feliz? Porque tomó una decisión. Yo los amo, claro, hay que amarlos, ¿verdad? Pero fue una buena decisión. No fue una buena decisión. En la fe, ¿qué pasó? Debería de haber unidad. No hubo unidad, sino que hubo ahí libertad. En la fe hubo libertad. No, si lo mismo es buen muchacho, tiene su centavo, es profesional, todo indica que va para ganar. ¿Qué ganó? Un divorcio. ¿Por qué? Porque lo que es lo fundamental no era. Estamos. Lo que es lo fundamental. Entonces a veces creemos, yo me puedo casar con quien sea. No, que es lo que nos dice la fe. Entonces cuando es cuestión de fe, la palabra de Dios, hermano, eso nos lleva a una unidad, ¿verdad? Mientras que las opiniones, ¿cómo crees que va? Voy a ir de este vestido, voy a ir de zapatos así, cerrados, abiertos. Como quiera. Cásese como quiera, con el vestido que quiera, pero cásese bien. Un matrimonio con yugo desigual, les va a ir bien las cosas. Sabemos que va a haber dificultades. Va a haber dificultades. Por un lado, una familia queriendo que los niños se los bauticen chiquitos, y por otro lado usted que no, y eso lleva a unir a la otra. Pero si se casan dos con las mismas creencias, con las mismas, entonces sus tradiciones van a ser verdaderas, van a estar basadas en la palabra de Dios, hermano. ¿Está conmigo? Eso se garantiza que en esas áreas no va a haber, hermano. Y por eso, claro, el esposo que se va a casar, el novio, muy ardoroso en las cosas, ella tal vez menos, pero andan en lo mismo. Posiblemente él le pase el fuego, pero dos que andan, cuando hay dificultades, cada quien quiere irse o no se van a ningún lado y se quedan en la casa. ¿Usted cree que el matrimonio puede salir adelante sin tener el fundamento que Cristo Jesús en su vida, la palabra de Dios? No se puede. La hermana Magdalena y su servidor un día nos llevaron a la iglesia
Y salimos, hermanos, bonito la predicación, pero le dijimos, no es el tiempo, nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Y nuestro matrimonio casi se va a pique. Y nuestros hijos, ¿qué serían? Yo solo de pensarme si yo volviera a él, qué tremendo. Nuestra vida cambió, hermano. Porque la vida del ser humano cambia cuando Cristo Jesús es el fundamento, cuando es el fundamento de sus tradiciones, de, hermano, lo que usted hace. Él es el fundamento. Está conmigo. Démosle gracias a Dios, hermano, por ser sus hijos, por estar fundamentados en su palabra. Gracias, te damos, Padre, que tú eres bueno, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tú nos buscaste, Señor, porque el día de hoy somos salvos.